Hola, hola, ¿cómo estás? Nuevamente juntos en esta serie titulada Profecía con Alegría. Hoy día vamos a hablar de Daniel capítulo 2. Este es tu amigo Iván Balabarca y vamos a ir leyendo la Biblia. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Daniel capítulo 2. Ahora vamos a tener un poquito de ayudas visuales para poder entender un tantito cómo va desarrollándose la profecía. En Daniel capítulo 2 dice así en la versión Reina Valera: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Por qué se le fue el sueño a Nabucodonosor? ¿Qué había pasado? ¿Qué sintió? ¿Qué pensó? ¿Qué pasó en su mente para que se le vaya el sueño? Eso es raro. Normalmente tú y yo soñamos cosas que al amanecer despertamos, nos olvidamos y no hay problema, se nos olvidó el sueño. Pero en la cultura babilónica lo que significaba era que el principal dios del rey, o sea, el dios Marduk, ¿ok? El dios Marduk, que era el dios principal de todos los reyes babilónicos, el principal rey del panteón de dioses. ¿Quién es un panteón de dioses? ¿Qué es un panteón de dioses? Es la suma de los reyes, ¿sí? Este Marduk se había enojado con Nabucodonosor. Cuando una persona olvidaba su sueño, significaba que su dios personal estaba enojado con él. Entonces, ¿cuál era el dios principal de Nabucodonosor? Pues Marduk. Entonces, Marduk enojado con Nabucodonosor significaba que había la posibilidad que él pudiese perder su reino. He ahí lo grave. Entonces, así alarmado, perturbado, el versículo 2 dice: hizo llamar el rey ¿a quiénes? A magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Es decir, llamó a toda la crema innata de los científicos de su época, ¿ok? Los astrólogos, los magos. Aquí no solamente estamos hablando de hechiceros, estábamos hablando también de las personas que trataban de interpretar el futuro con las estrellas, con los astros, con el zodíaco, ¿ok? Ojo que este tema del zodíaco de Piscis, Leo, Acuario, Virgo, eso viene de Babilonia. Para que le explicasen sus sueños, dice la Biblia, vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Interesante, ¿eh? He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. ¿Por qué en lengua aramea? ¿Por qué no en lengua caldea? Quizá para que se entiendan solamente entre ellos y el rey. Y le dijeron: rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Ahí está la complicación. Se había olvidado del sueño, no recordaba, por eso tenía pánico. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, los voy a despedazar. Vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Qué es un muladar? Un muladar es donde se pone pues la basura, el estiércol de los animales. Es una cosa muy plana donde se acumulan desechos, desperdicios, basura. Sus casas serán convertidas en muladares. Y viene luego: y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Y ahí pues tenemos un grave problema. Ahí tenemos a Nabucodonosor imponiendo su fuerza, su poder. Y esto debido a que su Dios estaba enojado con él. Él no quería perder el reino. De ahí que esté así. Ahora, respondieron por segunda vez los caldeos y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Lo que pasa es que ellos sabían bien que una persona que olvidaba su sueño significaba que su Dios estaba enojado con él.
Y al repetirle, dinos el sueño, entonces ya, pero él les había dicho que se había olvidado el sueño. Dinos el sueño y te mostraremos la interpretación. El versículo 8 dice, el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, me quieren engañar, porque veis que el asunto se me ha ido. Ustedes están ganando tiempo, ustedes me quieren incluso incriminar, me quieren dar un mensaje de que yo ya no tengo el poder. Ok, dice, y el verso 9 viene una amenaza terrible. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pase el tiempo, díganme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Miren cómo cambió. ¿Ah? Si ustedes me dicen, yo me acuerdo. Verso 10, los caldeos respondieron delante del rey y ya estaban perdidos, se vieron perdidos y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto a la del rey. Además de esto, ningún rey, ni príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Imagínate, o sea, tú no tienes derecho a preguntarnos esto. El versículo 11 dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Imagínate, estaban tratando de apaciguar, estaban tratando de calmar al rey. Mira, ya está bien que tu Dios esté enojado contigo, pero tu Dios es lejano, tu Dios está lejos. Lo que no contaban era que Nabucodonosor era una persona muy religiosa. Por esto el rey, verso 12, con ira y con gran enojo mandó que maten a todos los sabios de Babilonia. Sáquenlos de aquí y mátenlos a estos miserables, que mueran. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Por qué Daniel y sus compañeros no estaban en ese momento allí? No lo sé. Quizá porque estaban ocupados en un tema de administración, en el tema de administración, administrando los de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey. Mira, verso 14. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Lo que pasa es que Daniel tenía mucha confianza con el rey. Y es que el rey lo había encontrado 10 veces superior a todos los demás. Y Daniel entró y pidió al rey tiempo. Verso 17. Miren lo gravitante de esto. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Para qué? Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. ¿Cuántas veces tú en tu vida has pedido misericordias del Dios del cielo? Y el verso 18, la segunda parte dice, a fin de que Daniel y sus compañeros no muriesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Cuántas veces has estado en problemas que han puesto en peligro tu propia vida, tu negocio, tu matrimonio? ¿Por qué no pides misericordias al Dios del cielo como hizo Daniel? Verso 19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Mira, la respuesta viene de Dios, no viene de los magos, de los astrólogos, de la ciencia, no viene de tus estudios, de tu maestría, doctorado, segunda especialidad, licenciatura, bachillerato, no viene de eso. Viene del Dios de los siglos, ¿ok? Entonces, el secreto fue revelado a Daniel, dice versículo 19, en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y esta debe ser tu actitud y mi actitud, de darle bendición al Dios del cielo, porque solo Él sopla y los mares se abren. Solo Él dice y el sol se detiene y no pasa nada en la tierra. Solo Él decide que los ríos dejen de correr. Dios es Dios.
El verso 20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¡Qué maravilla! El verso 21 sigue la profesión de fe de Daniel. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. El verso 23 dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¡Qué maravilla, maravillosa visión! Fíjate, ¿ah? Y dice ahí, después de esto, fue Daniel Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. ¡Qué maravilla! Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, su interpretación? Ahí está la desconfianza. La ciencia le había dado la espalda. Sus sabios, sus astrólogos, sus magos, sus adivinos, nadie podía con él. Entonces, con esa confianza que tenía con Daniel, le dice, ¿y tú vas a poder? Y el verso 27 dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Entonces el rey medio que se sonrió o se enfureció, porque le estaba diciendo en esta primera parte, yo tampoco. Pero mira lo que dice el versículo 28. Pero, ¿qué cosa? Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. ¡Qué maravilla! Y él, ¿qué cosa? Ha hecho saber al rey Nabucodonosor, ¿qué cosa? Lo que ha de acontecer en los últimos días. ¿Qué te parece? Lo que ha de acontecer en los últimos días le ha mostrado ¿quién? Dios a Nabucodonosor. Ahora yo te pregunto, ¿Nabucodonosor es profeta? O sea, Dios le puede revelar su voluntad a quien no es profeta también, pues. ¿Me dejo entender? Le mostró también un sueño a ¿qué otro rey? Al faraón de Egipto. Solo que les da esos sueños raros y les siembra una espina en el corazón para que busquen la respuesta y pone a un mensajero que les enseñe el significado del sueño. Ahí está. Dice así. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido, ¿dónde? En tu cama. Dios puede hablarte a través de sueños de noche. A los profetas les habla a través de visiones. ¿Ok? Pero Dios no va a dejar a sus hijos sin la orientación profética más segura. ¿Y cuál es? La Biblia, pues hija. La Biblia, pues hijo. La Biblia es la norma de fe y conducta. La Biblia es el derrotero. La Biblia es el yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. La Biblia y nada más. ¿Ah? Recuerda eso. Es la Biblia. ¿Ya? La Biblia nos muestra la voluntad de Dios. Son los escritos de los profetas. Eso es la Biblia. Entonces, ¿qué más sigue? Estando tú, oh rey, en tu cama, ¿qué le vinieron? Lee tu Biblia en el versículo 29. Te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Quién es el que revela los misterios? ¿Quién es?
el Señor. El Señor revela los misterios. ¿Ok? Listo, continuamos. Verso 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, ¿y qué veía? He aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era, ¿qué cosa? Terrible. La cabeza de esta imagen era, ¿qué cosa? De oro fino. Su pecho y sus brazos, la cabeza de oro fino. Su pecho y sus brazos, ¿de qué? De plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro y sus pies de parte hierro y en parte barro cocido. ¿Ok? Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies y de barro cocido. ¿Y qué pasó? Y la desmenuzó. ¿Ok? Interesante. Interesante. Entonces fueron desmenuzados, ¿qué cosa? El barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Todo fue desmenuzado. Y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha una gran montaña. Una gran montaña que llenó toda la tierra. Este es el sueño, le dijo Daniel. ¿A quién? Le dijo Daniel a Nabucodonosor. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. ¿Qué le dijo? Tú, oh rey de reyes, eres, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. El Dios del cielo. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. En otras palabras, Babilonia. Babilonia es la cabeza, ¿qué cosa? La cabeza de oro. Y Babilonia sojuzgó desde el año 605 hasta el año 539 antes de Cristo. ¿Me dejo entender? Aquí vamos a poner una flechita para que más o menos te orientes, ¿ya? Ya está. Babilonia. Babilonia es este reino. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Eso es lo que dice la Biblia. Tú, oh rey, eres esa cabeza. Vamos. ¿Qué más dice? Verso 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Después de ti. Miren. Babilonia, sígueme por favor, aquí está el puntero. Babilonia era una ciudad amurallada. Las murallas eran tan gruesas y tan grandes que un carro, una cuadriga podía darse la vuelta en U encima de una muralla. Y tenía varias murallas, no era solamente una, eran dos murallas que protegían a Babilonia. Mira este río, ¿lo ves? Este es el río Éufrates. A cada lado del río había puertezuelas y también aquí había una puerta. Entonces, ¿sabes qué hace Ciro? Ciro empieza a desviar este río
le baja el caudal, lo desvía ¿desde dónde? Desde muy arriba. Desvía el caudal, baja el caudal y el ejército de Ciro se mete por el lecho del río y entra por las puertas. ¿Y qué pasó? En una noche tomaron Babilonia. ¿Ok? ¿Qué año fue ese? En el año 539. Entonces, el siguiente reino, o sea, el pecho y los brazos de plata, ¿quiénes fueron? Medo, Persia. ¿Sí? Ellos son el pecho y los brazos de plata. Dominan Babilonia desde el año 539 hasta el año, ¿qué cosa? 331 antes de Cristo. Recuerda eso. Esto es bien importante saberlo. ¿Ok? De nuevo nuestra flechita. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta. ¿Ya? Ahí está la flechita. Entonces, los babilonios fueron conquistados con una estrategia medo-persa. Pero la Biblia todavía continúa. Dice así, verso 39, la segunda parte. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Quién fue este tercer reino de bronce? Una cultura que usó mucho el bronce. Fueron los griegos. Los griegos en las batallas de Iso, de Arbela, destruyen ¿a quiénes? A los medos y a los persas. ¿Sí? Entonces, Grecia. Grecia es el vientre y los muslos de bronce. Y ellos sojuzgan desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. ¿Ok? Sé que gobiernan toda la tierra. Nuestra flechita pedagógica. Ahí está. Perfecto. ¿Me dejo entender? O sea, lo que dice la Biblia es cierto, pues, en este segundo nomás capítulo de Daniel, el versículo 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos sobre lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Le había mostrado un poco de historia, le había mostrado el futuro. No sé si me dejo entender, esto es tremendo. Y bueno, pues, este tipo de interpretación es historicista. ¿Qué significa eso? Que la profecía se va desarrollando a lo largo de la historia. No es que la profecía ya se cumplió todita en el pasado o todito se va a cumplir en el futuro. No, la profecía se va cumpliendo a lo largo de la historia. Por eso, mira, está clarito el versículo 29. El que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Tú eres, oh rey, la cabeza de oro. Luego le dijo a Daniel a Nabucodonosor. ¿Ok? Entonces, en el versículo 38, la última parte, tú eres aquella cabeza de oro. Nada que todo se va a cumplir en el futuro o todo ya se cumplió en el pasado. No, la profecía se va cumpliendo paso a paso, poco a poco. Ya, versículo 40 dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿De quién estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de el cuarto imperio, el imperio romano, Roma, que son ¿qué cosa? Las piernas de hierro. Y Roma sojuzga
desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. ¡Qué bárbaro! Es un tiempazo. Mucho tiempo dominó Roma. Desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. En el 168 Roma gana las batallas contra los griegos y poco después los anexa a su imperio. Entonces el nuevo imperio, el nuevo reino mundial de aquella época fue el Imperio Romano. Algunos preguntan, ¿pero qué con los chinos? ¿Qué con los japoneses? ¿Qué con los incas? Estamos hablando de la tierra que es significativa para el quehacer bíblico, que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Los chinos, los incas, ¿cómo serán juzgados entonces? Serán juzgados según la luz que hayan recibido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerda que hay varios libros de Dios para el hombre. La principal revelación es la persona maravillosa de Jesucristo, que revela a Dios mismo. Luego tenemos la Biblia, que en aquella época, ¿qué era? El Pentateuco, los libros de David, los Salmos, los Proverbios en la época de Daniel. Después, en la época de Cristo, era el Antiguo Testamento. Después de la época de Cristo fue el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero también está otro, la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. ¿Acaso tú no crees que hubo incas, que hubo chinos, japoneses, hindúes, que no se dieron cuenta de eso? ¿Que no se dieron cuenta que sus dioses no eran nada, sino que había una inteligencia superior? De repente ahí habrán conocido al Dios verdadero a través de la naturaleza. ¿Quién sabe, hijo? Pero aquí estamos hablando de la época donde había conocimiento del Dios verdadero. Ahora, mira cómo es. Ahí estaba Daniel, pues. Ahora mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. El versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido. Entonces, ¿quién es el tercer reino? El tercer reino es el Imperio Romano. El Imperio Romano. Mira de qué material estaban hechos los cascos de los griegos. Bronce. Su armadura, bronce. Así se los dibuja. Así se los tiene en la historia. A nivel de historia se los maneja así. En cambio a los romanos no se los maneja con bronce, sino con hierro. ¿Sí? Bueno, después de esto dice la Biblia en el versículo 42 a versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte, ¿qué cosa? Frágil. Entonces estamos hablando de que cuando cae el Imperio Romano, las tribus bárbaras, ¿ok? Los bárbaros que habían sido sojuzgados por el Imperio Romano se independizan, ¿ok? Y entre ellos hay luchas. Entonces quedan 10 poderes, 10 reinos. Esos 10 reinos van desde el año 476 hasta después de Cristo, hasta la actualidad. ¿Ok? Mira la precisión con que habla la Biblia. La precisión maravillosa con que habla la Biblia. Esto es una maravilla. ¿Ok? Aquí está la visión que le dio Dios a Nabucodonosor. Ahora tú dirás, pero pastor, ¿cuáles son los reinos? Aquí te muestro. La división del Imperio Romano de ¿qué cosa? De oeste, porque había un Imperio Romano de este.
el Imperio Bizantino, con su capital Bizancio, Constantinopla. También se le conoce Imperio Constantinopolitano. Entonces aquí están las 10 tribus: los vándalos, los visigodos, que son los españoles, los suevos, los portugueses, los francos, los franceses, los anglosajones, los ingleses, los alemanes, alamanes, los lombardos, los ostrogodos, los cérulos y los burgundios. ¿Ok? Qué interesante esto, ¿no? Cómo la Biblia es así de precisa. Mira, la Roma dividida en 10 reinos, ¿sí? Derrota de Rómulo a Augustulo, así se le puso al último emperador. El primer emperador, ¿quién fue? El primer fundador de Roma, Rómulo y Remo, ¿sí o no? El primero fue Rómulo. Ahora al último se le llama Rómulo Augustulo o Romulito, ¿sí? Romulito fue destruido por Odoacro, rey de los érulos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los francos, son los franceses actuales, pues. Los lombardos son los italianos, los anglosajones, los ingleses, los suevos, portugueses, los visigodos, españoles, los alamanis son alemanes, los burgundios son los suizos, los cérulos ocuparon Italia hasta el año 493, los vándalos ocuparon el norte de África hasta el 534 y los ostrogodos ocuparon Roma e Italia hasta el 538. De estos tres vamos a hablar más adelante en el capítulo 7, capítulo 8, ¿ya? Pero eran 10, apenas terminó, eran 10 reinos. La profecía, qué increíble, qué increíble. Verso 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Qué interesante. Entonces, no va a haber pues un quinto imperio, no va a haber. La Biblia dice que ya no va a haber. Por más que a lo largo de los siglos haya habido conquistadores, ¿verdad? Por más que hayamos tenido un Carlomagno que quiso refundar el Imperio Romano y lo llamó el Sacro Imperio Romano Germánico, pero no hubo más, no duró. No iba a haber más, se separó, porque la Biblia dice, la profecía dice que así como el hierro y el barro no se unen, así serían después de Roma. Después apareció Carlos V, no pudo, no va a ser. Después apareció Napoleón, quiso hacer otro imperio mundial. No, dice la Biblia que no va a ser. No va a haber otro imperio. Sería todo desunión nada más, parte débil, parte fuerte. Querrán estar unidos, dice la Biblia, querrán estar unidos. Verso 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. También apareció ¿quién? El Imperio Prusiano en la Primera Guerra Mundial, pero no, terminó mal esa unión. Luego apareció el Tercer Reich, aquí Adolfo Hitler unido con Mussolini e Hirohito, pero no, la profecía dice no habrá otro imperio. No, la Biblia es clara. Por más que ahora tú digas, pero luego aparecieron los rusos y luego aparecieron los norteamericanos, pero no va a haber otro imperio. Ya no, por más que se hagan llamar imperios, ya no son imperios mundiales como había en aquellas épocas con Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Ok? Verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo ya no habrá. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él
permanecerá, ¿qué cosa? Para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano humana, la cual desmenuzará el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Le estaba haciendo todo un lavado cerebral Daniel a nuestro amigo Nabucodonosor, el Dios del cielo, no Marduk, el gran Dios, dice Daniel, no tu diosecito que tú crees que es lo máximo, que se ha enojado contigo. Dios no se enojó con el gran Dios del cielo, no se enojó contigo, sino que mira cómo te ha mostrado el futuro. A diferencia de tu diosecito que le tienes miedo, Dios te da esperanza, le dice Daniel. ¡Qué maravilla! Entonces, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué significa esa piedra que cae del cielo? ¿Saben ustedes lo que significa esa piedra que cae del cielo? Esa piedra no es otra cosa que la segunda venida de Cristo. Le había mostrado en símbolos Dios, el Dios del cielo, el Dios altísimo, el Dios que es sobre todo Dios, todos los demás diosecillos, el único Dios. Le había mostrado la historia de la humanidad hasta el fin. Imagínense lo misericordioso que es Dios para no dejar a sus siervos, a los que de corazón sincero, ahí en oscuridad y en tinieblas. El verso 47 dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Imagínate, mi amigo, mi amiga, cuando Dios decide mostrar el futuro, Dios lo muestra. Dios lo muestra. No habrá un quinto imperio, no temas. Se unirán a través de la Unión Europea, se unirán a través de la OTAN, se unirá a través de la comunidad andina, se unirán con leyes frágiles que en cualquier momento se rompen, con leyes que ya has visto lo último, el Brexit. Estamos en el 2016, cuando la Unión Europea se desliga de Inglaterra, o Inglaterra de la Unión Europea. Estás viendo